Mi nombre es Ricardo Rivera, estoy muy contento y muy alegre de darles la bienvenida a este nuevo episodio de Mujeres Desafiantes. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, le des a la campanita para suscribirte y recibir las notificaciones de mis próximos estrenos. El día de hoy nos vamos de viaje, nos vamos a la tierra pura vida, vamos a mi querida Costa Rica, porque la invitada de hoy nació en Costa Rica. Ella es hija de una famosa escritora costarricense. Ella tiene más de 13 años de experiencia en recursos humanos, formando al mejor capital humano de Costa Rica, pero sobre todo reclutando personal dentro y fuera de Costa Rica. Ella tiene una maestría en psicología organizacional e industrial y ella se describe como un ser humano resiliente, espiritual y muy perseverante. Un accidente la dejó inmovilizada casi un año y le dejó una de sus mayores lecciones de resiliencia en su vida. Le quiero dar la más cordial bienvenida a la siguiente mujer desafiante. Bienvenida, Desiree Brenes. Hola Rick, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Desi? Saludos Muy desde bien, ¿y vos? Nicaragua. Me encanta verte otra vez después de tantos años. Y Tantos años, ¿Cuántos Rick. años son? ¿5 años? ¿6 años? Mira, pueden ser alrededor de 6 años de no verte. El tiempo vuela y bueno, deciré, si a vos te hubieran dicho hace 6 años que vos y yo íbamos a estar en un podcast contando tu historia, hubieras creído eso, te lo hubieras creído. Jamás me lo hubiera imaginado. Yo, yo Jamás, Rick. tampoco son coincidencias o diosidencias o como vos le querrás llamar, ¿verdad? En la siguiente hora nos vas a compartir experiencias, anécdotas y una historia de vida impactante. Yo le quiero pedir al público que nos está viendo, a nuestra audiencia, que nos acompañen estos próximos 60, 90 minutos, que se busquen su mejor bebida, si quieren un cafecito, un tecito, la bebida que más les guste, con la persona que más les gusta estar, tal vez con su pareja, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con sus primos, que se reúna toda la familia, que pasen estos 60, 90 minutos con nosotros en esa confianza, en esa intimidad, para conocer tu historia. Me gustaría comenzar la entrevista de hoy hablando sobre tu nombre. Yo sé que Desiree significa deseada por Dios. Fuiste una niña muy Correcto, deseada y muy esperada por tus padres. ¿Cómo fue tu sí. nacimiento? ¿Qué te contaban tus papás? Bueno, Rick, de hecho, como lo dices, justamente mi mamá escogió ese nombre porque mis papás por varios años intentaron tener hijos y no podían. Ya los doctores, ¿verdad? Les habían informado que efectivamente no iban a poder tener hijos. Y ahí fue donde mi mamá conoce a una señora, una gran amiga que fue la que la llevó a la iglesia, empezó a orar mucho por este milagro. Mi mamá ahí fue donde encontró a Dios, siguió ella orando, siguió teniendo mucha fe de que podía suceder un milagro. Y Rick, sucedió. Tiempo después, los doctores le dijeron a mi mamá que estaba embarazada. Mis papás eran los más felices del mundo de saber que al fin se les había hecho realidad este sueño que tenían. Y pues 34 años después, aquí está el milagro. Nací y bueno, pues también por eso es que soy hija única. Sé que hubo un evento en tu infancia que te marcó para siempre. Tu papá hizo un negocio que no salió como esperaban y de un día para otro, de repente, lo perdieron todo. ¿Cómo recordás esa etapa de tu infancia? Claro, bueno, en realidad fue bastante duro. Yo me acuerdo que cuando nací, mis papás siempre me daban todo. Me recuerdo que las navidades siempre eran llenas de juguetes para mí, lleno de detalles para mí.
Cuando de un pronto a otro, mi papá empieza a hacer algunos negocios, habían algunas propiedades en la playa que le estaban ofreciendo y pues intentó desarrollar este negocio con la persona, confió en esta persona y al final era un estafador, lamentablemente. Es increíble, Rick, pero esta persona llegó a nuestra casa con su familia. Él se dedicaba a hacer este tipo de cosas, incluyendo a su familia, y eso, claro, nos dio confianza, ¿verdad? Al conocer a su esposa, a su hijo, pensamos que era una buena persona. Y al final, cuando nos dimos cuenta, mi papá le entregó todos nuestros bienes y no existían tales propiedades en la playa. Así que de un pronto a otro, de estar bien económicamente, pasamos a perder nuestra casa, perder todo lo que había dentro de ella, perder dinero. Y pues yo creo que ha sido una de las mayores lecciones de resiliencia que he tenido que vivir, ver a mis papás buscando soluciones, ver a mi papá pues muy preocupado, muy triste por lo que había sucedido, pero después vi cómo él poco a poco fue resolviendo, fue contactando personas, contactando socios que él tuvo en algún momento y ver cómo nos pudimos levantar como familia de eso fue algo que me marcó para toda la vida, en especial porque el centro de esa situación fue el orar. Y me acuerdo que desde ese momento quedó muy grabado en mi mente la importancia y el poder que tiene la oración, Rick. Me acuerdo de mi mamá orando, orando, poniendo todo esto en manos de Dios. Fue un momento muy duro, pero vimos cómo Dios nos sacó adelante. Sé que tu mamá decidió quedarse en casa para cuidarte y para ser ama de casa, pero también sé que ella tiene una gran pasión por la escritura, ¿verdad? Ella es una gran Sí. escritora costarricense. A propósito de que estamos hablando de tu mamá, se estrenó recientemente la película Sonido de Libertad, protagonizada por, Ujú, eh, protagonizada por Jim Caviezel, el mismo actor que ujú, protagonizó La Pasión de Cristo. Y en esa historia, ujú. en esa película, se habla sobre el tráfico de niños. Y yo sé que tu Sí, mamá tiene un libro que se llama Intruso en el infierno, que habla sobre los tráficos de Entras órganos, en el que infierno. habla sobre tráfico de órganos. Correcto. ¿Me puedes contar un poco más del rol de tu mamá como ama de casa, pero también como la profesionista, como la escritora? Claro, claro. Y es que mi mamá siempre me dijo que la profesión de ella que tanto soñaba era ser mamá. Ese era el sueño de ella. Entonces, claro, ¿verdad? Cuando ella empieza el proceso y demás y le dicen que hay posibilidad de que no lo sea, imagínate, ella estaba sumamente triste porque ella soñaba con tener un hijo. Y pues luego, tiempo después vengo yo, ¿verdad? Y definitivamente veo cómo ella tiene esa aptitud de madre, cómo ella realmente ya tenía un plan y demás de cómo era que iba, ¿verdad?, a actuar conmigo. Yo siempre me acuerdo de cuando ella, por ejemplo, jugaba muñecas conmigo. Pese a ser hija única, yo nunca me faltó con quién jugar, porque ella siempre sacaba ese rato para jugar conmigo, para escucharme, para revisar el material que me mandaban en la escuela, hacer tareas juntas. Me acuerdo que desde muy pequeña también ella quería ponerme en clases de inglés para que yo aprendiera. Me ponía también en clases, imagínate, Rick, yo a los 9 años en clases de Excel. ¿Puedes puedes Qué creer tortura esto? para un niño. Pues bueno, no sé cómo, pero a mí me encantó, a mí me encantaba y me iba bien, y ella puso como ese chip en mí, ¿verdad?, de estudiar, de siempre salir adelante. Y bueno, mi niñez estuvo lleno de la presencia de ella. Mi papá, pues, obviamente tenía que salir a trabajar, ¿verdad? Para que nosotras, pues, pudiéramos tener, lo que teníamos. Así que yo soy muy apegada a mi papá, pero obviamente él no estaba tan presente como mi mamá.
Y bueno, pese a que mi mamá por estar cuidándome y por atender las responsabilidades del hogar, ella no estudió. Sin embargo, a ella le encantaba escribir. Siempre, desde que yo me acuerdo, desde que yo soy niña, me acuerdo que le encantaba escribir. Entonces, averiguó y se dio cuenta que habían talleres de escritores nacionales acá en Costa Rica. Inmediatamente le escribió a las personas a ver si podía participar y así fue como ella empezó a formarse. Yo la acompañaba a estos talleres, así que sin querer queriendo también aprendí mucho de literatura, porque siempre iba con ella a este tipo de talleres, como desde mis 8 años, 9 años. Yo la acompañaba, siempre hemos sido muy apegadas, así que siempre yo la acompañaba a todas las actividades que podía. Y así fue como ella empezó a aprender y aprender un poco más de la escritura, hasta el punto que por ahí del 2009, ella presenta sus escritos a una editorial muy reconocida aquí en Costa Rica, que justamente se llama Editorial Costa Rica, y es una editorial muy prestigiosa, la cual no acepta cualquier manuscrito porque es gratuita. Así que ellos solamente publican verdadero talento. Y bueno, ¿cuál sería la sorpresa de mi mamá? Que ella humildemente va, entrega los manuscritos y a los meses le indican que les encantó su obra, así que la iban a publicar. Y ese fue el primer libro que ella lanzó, titulado Prisioneros de la Penumbra, y es un libro de 8 cuentos en los cuales habla sobre cotidianidades y también mete mucho la parte coloquial de los ticos, de Ujú. los costarricenses. Tiempo después, ella empieza a escribir otra obra, la cual le tomó alrededor de 10 años de investigación, de estudio. Aquí en el país había un doctor de corazón, el cual era muy famoso, se llamaba Longino Soto, y él le ayudó bastante con esta obra. Porque, bueno, ya que la obra trata de tráfico de órganos, entonces mi madre se tenía que instruir un poco en la parte de medicina. Así que sí, Rick, fueron más o menos 10 años Ujú. escribiendo esta obra y pues ella creyó en su talento. Ella realmente creyó en el material que había escrito a tal punto que lo mandó a España. Qué increíble. Y bueno, lo envió a Editorial Planeta y fue recibido, les encantó la obra y bueno, pues esa fue su segunda publicación y es una novela, ya es bastante extensa y como vos dijiste, se llama Intruso en el infierno. Qué increíble y qué orgullo, ¿verdad? Tener a una mamá tan famosa, tan talentosa, pero que también pudo estar con vos en casa, invirtiendo tiempo, Sí, cuidándote, dándote el amor que necesitabas para formar a una mujer valiente, como lo sos el día de hoy. En mi caso particular, yo no pude disfrutar de mi madre porque ella sí le tocó salir de la casa a trabajar y realmente quien me claro, crió a mí fue mi abuela y mis tías, pero sí. mi mamá sí tuvo que salir a trabajar para proveernos de alimentos, de educación, ¿verdad? Vos tuviste Ujú. la gran oportunidad de tener a tu mamá cerca, algo que hoy en día muy pocas personas tienen, ¿verdad? Tener esa oportunidad de tener a la Sí. mamá en casa. Entonces, qué alegría y qué bendición más grande, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de responsabilizarte, decir, de crecer, de conseguir tu primer empleo y comenzar a contribuir en los gastos de tu hogar? Claro, bueno, pues me acuerdo que desde pequeña yo solía adelantar un poco el proceso. Entonces, desde pequeña yo ya quería empezar a trabajar, ¿verdad? Para ganar dinero y poderle también ayudar a mis papás, porque pese a que me daban todo lo que podían, yo siempre vi el esfuerzo que había detrás de eso. Y también mis papás siempre me lo enseñaron. Entonces, yo dije, bueno, qué bonito empezar a trabajar y poder ayudarles. Ahora sí, ¿verdad? En todos los gastos de la casa y demás. Entonces, pues me acuerdo que empecé en un trabajo, el cual mi papá me decía,
Desi, yo no quiero que usted trabaje, yo quiero que usted estudie, usted es mi chiquita, ¿cómo va a empezar su vida laboral tan joven? Apenas tiene 18 años. Y yo le dije, papi, usted me enseñó la importancia de ser una mujer independiente. Así que ahora, a mis 18 años, voy a empezar a trabajar, pero no creas que no voy a estudiar. Claro que sí, voy a empezar a trabajar para poder pagarme mis estudios. Y bueno, entonces así fue como no escuché el consejo de mi papá y me fui a la universidad con mi mamá y buscamos carreras, estuvimos hablando mi mamá y yo, que de nuevo mi mamá es mi consejera, siempre lo ha sido, y pues tomamos la decisión entonces de que iba a empezar a estudiar administración de empresas. Me acuerdo que yo escogí administración de empresas con énfasis en mercadeo, pero mi mamá me decía, Desi, yo te veo más en el área de recursos humanos. Y bueno, en ese momento no tomé el consejo de ella, seguí en mercadeo y al final, Rick, como bien lo sabes, terminé trabajando en recursos humanos. Wow, o sea, es que las mamás tienen un instinto, una intuición, un sexto sentido que a veces te dicen cosas que las llegas a entender en algún momento de tu vida, menos en el momento que te la dijeron. Entonces me contás que tuviste que trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Cómo fue ese proceso de estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¿Llegó algún momento en el que dijiste, ya no quiero seguir, que querías tirar la toalla? ¿Cómo fue ese proceso? Mi papá al principio me decía que no trabajara porque él podía pagarme los estudios. Pero bueno, qué dicha que empecé a trabajar porque tiempo después otra vez él tuvo ahí pues una crisis económica y yo ya estaba trabajando. Así que pude ayudarles y adicional también pude empezar la universidad. Me acuerdo que tenía un trabajo donde no ganaba mucho, pero al menos me alcanzaba para poder estudiar. Tiempo después, la situación en mi hogar otra vez se puso un poco complicada con esto de los negocios de mi papá y pues tuve que ayudar bastante, echarles el hombro, como decimos aquí en Costa Rica. Y ahí fue donde ya llegó un punto en que el dinero no me alcanzaba para tanto gasto. Y yo dije, bueno, aquí tengo dos opciones, dejar la universidad y poder cubrir más gastos o seguir la universidad, pero buscar alguna opción. Acá en Costa Rica tenemos la opción de CONAPE, que es una institución que te da préstamos para estudio, pero yo decía, ay, pero es que después tengo que pagarlo y si no encuentro otro trabajo donde gane mejor, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, tal vez por ahí no, pero igual averigüé. Fui a pedir información. Tiempo después, fui a la universidad donde estaba y adquirí un poco más de información sobre las becas de estudio. Y de verdad empecé el proceso poco a poco, pero el proceso no fue fácil y no lo fue porque primero la universidad me decía que podía aplicar para una beca, pero iba a tardar bastante tiempo. Y yo decía, uy, pero voy a perder bastantes meses sin matricular. La otra opción que se me ocurrió, de nuevo, buscando opciones, era matricular en otra universidad y por mientras adelantar un poco otra universidad que fuera mucho más barata, adelantar un poco de materias y después ver si me las convalidaban en esta otra universidad en donde yo empecé. Y así fue como lo hice, Rick. Básicamente, salió el plan bien porque esta otra universidad tenía un convenio con la universidad en la que yo estaba llevando mi carrera, así que me convalidaron las materias y adicional, tiempo después, cuando ya me dijeron que me habían aprobado la beca, que fueron 3 años después, no fue rápido, fueron 3 años después, me dijeron que me iban a convalidar todo lo que yo había avanzado y no me iban a cobrar, iba a ser gratuito. Sí, la verdad es que yo también recuerdo que tuve que responsabilizarme desde muy joven, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 2008, al igual que vos, tuve que buscar mi primer empleo y recuerdo que fue en un call center.
Para esa época, trabajar en un call center era mal visto, porque era como un sinónimo de que no habías encontrado un trabajo en tu profesión o en tu industria. Pero yo tenía que apoyar a mi mamá, ¿verdad? Y Claro. encontré mi primer empleo. El día de hoy, la industria de los call centers es muy importante, es una fuente de empleo muy, muy importante aquí en Nicaragua. ¿Cómo fue ese proceso de conseguir tu primer trabajo y de trabajar en empresas multinacionales? Sí, no, y de hecho, Rick, ahora que lo mencionas acá, pues igual, ¿verdad? La economía de Costa Rica en gran parte se la debe a este tipo de transnacionales, industrias enormes que han venido a emplear a mucha gente, muchos chicos que hablan inglés y pues ya con eso pueden empezar a ganar dinero y ayudar a sus familias. En mi caso, mi primer trabajo fue en una empresa de bienes y raíces. Me encantaba la parte de vender, de ventas, por eso creo que también estudié mercadeo y ventas, porque me gusta mucho esa industria. Sin embargo, el salario no era tan bueno Mm. y pues yo necesitaba apoyar en mi casa, necesitaba estudiar. Entonces, en ese momento, yo tenía una pareja y esta persona me dijo, bueno, yo trabajo en una transnacional, ¿qué te parece si te refiero? Y yo le dije, no, excelente, yo veía que a él le iba muy bien, eso también me llenaba de ilusión, de pensar que tal vez también en algún momento me podía ir tan bien. Y ahí fue donde entonces él me refirió a esta empresa, me llamaron casi que de inmediato, hice entrevistas y así fue como empecé en el mundo de transnacionales. Siento que fue una gran escuela, aprendí mucho, también, obviamente, como todo esto es, pues, en inglés, te ayuda mucho a desarrollar también este idioma. Y desde entonces, ya llevo 14 años trabajando en transnacionales y fue una bendición haber entrado en este tipo de industria porque tiene grandes beneficios, hay estabilidad laboral y es una industria que me encanta. Me gustaría saber cómo ven los jóvenes de Costa Rica a la industria del call center. ¿Lo ven como una oportunidad de empleo atractiva o no? Sí, en realidad lo ven como una oportunidad de empleo atractiva, ya que los jóvenes que saben inglés, pues pueden, ¿verdad?, optar por buenos salarios y estudiar, ¿verdad? Creo que esa es como la meta de la mayoría de jóvenes acá. Algunos otros, pues tal vez no lo ven como de la mejor manera, puesto que a veces es un poco cansado estar todo el día en el teléfono contestando llamadas, algunos clientes que se enojan y se las desquitan con vos, pasa mucho. Entonces, algunos pues no les gusta mucho, pero lo ven como un trampolín para crecer profesionalmente. Vos empezando en el call center, perfectamente puedes pasar a un puesto de analista de calidad, puedes pasar un puesto de analista de datos, puedes pasar a un puesto de entrenador. Entonces es como ese trampolín que muchos hemos utilizado para crecer profesionalmente. Un joven saliendo de un colegio en donde tal vez no se le enseñó inglés o no domina este idioma, pues puede optar tal vez por un trabajo en una tienda, el cual no es tan bien remunerado y las jornadas de trabajo pueden ser mucho mayores. Adicional que las condiciones no son las mejores. Por ejemplo, tienes que estar de pie todo el día. Es duro, es muy cansado. Adicional que los beneficios no son iguales. Los beneficios en transnacionales son increíbles. Muchas veces puedes optar por seguro privado. Acá en Costa Rica tenemos el seguro público y también seguro privado, el que obtenemos la mayoría de personas que trabajamos en transnacionales. El beneficio, por ejemplo, del salario es mucho mayor en una transnacional para un joven que viene saliendo del colegio. ¿Qué más te puedo decir? Las condiciones de trabajo son muy diferentes, por lo menos estás sentado en una oficina con aire acondicionado, ¿verdad? Son condiciones bastante diferentes y definitivamente un joven acá que sepa inglés, pues tiene esa gran oportunidad de empezar en un trabajo bien remunerado porque te pagan muy bien el inglés y adicional, pues trabajar en una oficina con horarios mucho mejores.
¿verdad? Que si no tuvieran pues esta herramienta del inglés. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Ahora me gustaría hacer una transición a ese evento que cambió el rumbo de tu vida, Desi. Fue tu accidente. Hace exactamente un año te accidentaste Sí. y tuviste una luxación de tobillo y una fractura trimaleolar. No sé si lo pronuncié bien, pero se escucha complicado. ¿Cómo fue esa experiencia? Se escucha y es complicado, Rick. Bueno, es correcto, básicamente fue hace un año. Yo venía con mi esposo alzando un sillón, él iba en un extremo y yo en otro, y al alzar el sillón yo perdí visibilidad del piso. Había un hueco y claramente no lo vi. Entonces mi pie se incrustó en el hueco, se dobló hacia varios lados, quebrándose en pedazos hasta que caí al suelo. Y fue complicado porque estábamos en una etapa muy, muy bonita en donde queríamos comprar casa. Y justamente este sillón era pues por lo del plan de comprar casa. Bueno, de inmediato mi esposo empieza a revisarme el tobillo. Él es criminólogo, él es una persona muy, muy tranquila, sabe cómo manejar este tipo de situaciones, de crisis. Entonces, empieza poco a poco a tantearme el tobillo, se da cuenta que se está inflamando bastante, entonces me quita el zapato que andaba en ese momento. Y bueno, no sé cómo, seguro la adrenalina me alzó y me llevó como 100 metros alzada hasta donde estaba el carro. En ese momento me llevó al hospital y pensamos que era simplemente un esguince, ¿verdad? Que pronto iba a volver a la casa, pensamos que seguro me iban a poner un yeso y ya, iba a volver a la casa sin problema. Pues cuando llegué me hicieron placas y los doctores se agarraban la cabeza. Me decían, muchacha, ¿cómo usted se fue a hacer esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, cuando les conté mi historia, no podían creerlo. Resultó que fue una fractura bastante aparatosa. Habían pedazos de hueso por ahí en mi tobillo. Fue bastante aparatoso, mucho más, Rick, de lo que yo me imaginé. Tampoco me dolió tanto. Ya anteriormente yo había tenido esguinces y me dolió parecido a un esguince, no me dolió tanto como los doctores pensaron que me había dolido por el tipo de trauma. Y bueno, entonces ese mismo día le dijeron a mi esposo que iba a tener que quedarme en el hospital. Y mi esposo no lo podía creer, en especial porque él y yo somos muy unidos. Entonces no pensaba, no se hacía la idea de volver a la casa sin Solo, mí. sí. Ese no era el plan. Ese no era el plan El plan inicial. era que te pusieran un yeso y que fueras a tu casa de regreso. Así, así de simple. Yo pensé, yo me imaginaba con mi yeso, ya en mi casa, descansando tranquila. Pero no fue así. No fue así, Rick. Más bien, le dijeron a mi esposo que iban a intentar volver a poner mi tobillo en su lugar, enyesarme y ver qué sucedía. Entonces, imagínate, Rick, uno llegar al hospital con su tobillo quebrado y que manualmente te lo intenten, ¿verdad? Volver a poner en su lugar. Es bastante doloroso. Lo intentaron hacer, me enyesaron, me tomaron una placa a ver cómo había salido todo y no resultó. No pudieron acomodarme el hueso. Entonces me quitaron el yeso y otra vez me desacomodaron el pie y lo volvieron otra vez a poner entre cuatro doctores. Me estaban agarrando la pierna y el pie
Yo nada más me agarraba de la camilla del dolor, porque claro, eso sí dolió bastante. Me volvieron a enyesar, sacamos placas y de nuevo no quedó bien. Entonces, bueno, me tuvieron que quitar el yeso y le dijeron a mi esposo, señor, sepa que su esposa va de urgencia a la sala de cirugía. Y bueno, era mi primer cirugía. Entonces yo estaba bastante asustada. Yo nunca me había quebrado anteriormente. Entonces eran como cosas muy nuevas, ¿verdad? Las que me estaban sucediendo en ese momento. Bueno, me llevaron a sala de cirugía y ahí fue donde por primera vez me pusieron un tutor externo. Básicamente es un aparato que va desde los huesos, sale a la superficie y lo que intenta es como acomodar ese montón de pedacitos de hueso que habían allá adentro. Así pasé por semana y media. Bueno, después de la semana y media me dijeron, ya estás lista para la segunda operación. Y bueno, me llevaron de nuevo a sala de cirugía. Esta vez me quitaron ese tutor externo y me pusieron dos placas, dos platinas grandes en cada lado del tobillo, en la tibia y el peroné. Y luego me pusieron 16 tornillos para ver cómo, ¿verdad? Poco a poco le daban forma a esa quebrazón que había ahí adentro. Qué dolor. Y bueno, fue muy doloroso, Rick, fue bastante doloroso el proceso. Y también fue un poco complicado, no solo la cirugía en sí, sino el ambiente. ¿Por qué? Porque me internaron aproximadamente 22 días en el hospital público y pasan muchas cosas en el hospital. Primero, perdés tu autonomía. Ya yo no podía simplemente ir al baño sola, sino que como tenía el pie quebrado, tenía que esperar hasta que algún enfermero pasara y yo poder, ¿verdad? Preguntarle si me podía llevar al baño. Entonces ya traían una silla y ya yo podía ir al baño. Después, la parte de comer también se hace muy difícil porque tal vez están otras personas enfermas a la par tuya y vomitan o tal vez hay que limpiarlas, queda el olor en el cuarto y te traen tus alimentos. Entonces, ¿con qué estómago uno va a querer comer, verdad? Si tal vez el olor en el ambiente no es el mejor. Y tantas cosas que suceden en un hospital, por ejemplo, la parte de dormir. Ese era otro reto porque no apagan todas las luces, queda luz encendida. Yo con mi tutor externo no podía, ¿verdad? Ni voltearme Voltearte. hacia la ¿Y izquierda vos, ni a cómo la dormís vos derecha. generalmente? ¿Boca para abajo, de lado? De De lado, lado, no podías acomodarte a tu lado. no podía. Tocaba dormir, ¿verdad? Boca arriba. No, no, no. Y cuidado, me movía porque me podía, ¿verdad? Lastimar. Desacomodar Ajá, algo sí. y me podía lastimar. Sí. Exacto. Y adicional que esto son heridas que te están doliendo y todas las mañanas te llegan a limpiar las heridas. Entonces es como revivir el dolor. Duele bastante. Más que, pues, ¿verdad? Tienen muchos pacientes que atender, entonces lo hacen un poco rápido para poder que les dé alcance el tiempo para atender a todos sus pacientes. Entonces, eso también es complicado. Ahora que hablábamos de la parte de dormir, me acuerdo que cada 4 horas más o menos, en la noche y en la madrugada llegaban a tomarme los signos. Entonces no podía, si de casualidad lograba dormir un poquito, ya yo sabía que en unas horas iban a venir a tomarme los signos o a sacarme sangre. Entonces sí se vuelve un reto, Rick. Fue un reto bastante grande. No puedo imaginarme el dolor tan inmenso de esa fractura o múltiples fracturas que tuviste y la forma en que se trastocó tu vida cotidiana estando 22 días hospitalizada. No poder valerte por vos misma,
no poder comer lo que vos querías, como lo hacías en tu casa, no poder estar tiempo con tu esposo, con tu familia, no poder conciliar el sueño porque estaban constantemente monitoreándote, ¿verdad? Entonces fueron 22 días difíciles para vos. Bueno, yo la verdad me quedo sin palabras, por ejemplo, de ver la labor de mi esposo, que me acuerdo que en ese momento había un temporal, teníamos un clima lleno de lluvias y aún así mi esposo todos los días llegó a verme. También llegaron mi abuelita, mi mamá y mi tía, mujeres que yo amo con todo mi corazón y les agradezco por estar ahí en un momento tan difícil para mí. Y aparte de eso, ahora que me acuerdo, Rick, otra cosa es que en ese momento, pues estábamos con el protocolo de COVID. Entonces, mi esposo llegaba a hacerme las visitas y solamente lo dejaban una hora estar conmigo. Entonces, yo pasaba todo el día esperando a que fueran las 4 de la tarde para que él llegara y se me pasaba rapidísimo el tiempo. Claro, entonces te tocó estar hospitalizada ya en la última parte de la pandemia. O sea, te tocó Correcto. adicional a todo lo que estabas viviendo, todo lo que es protocolos de pandemia. Que Todo lo que es el protocolo, ¿verdad? La mascarilla, uno ahí tal vez ahogándose de calor y ahí teníamos que usar la mascarilla y cada vez que íbamos a algún lado, tocábamos algo, pues el alcohol en gel. wow. Pero siempre esperabas a que finalizara el día porque sabías que tu esposo iba a llegar y que iban a poder pasar tiempo juntos. Sí, claro. Claro, era el mejor momento de mis días. Como te dije ahora, normalmente cuando uno está en un hospital todo se vuelve muy complicado. Entonces, mi esposo empezó a idear qué cositas me podía Ujú. traer para que se me volviera el día menos complicado. Entonces, me trajo mis audífonos para yo poder estar escuchando, ¿verdad? Música con un mensaje positivo. Me trajo mis implementos de limpieza para yo tener mi propio shampoo, por ejemplo, mi propio jabón, mis cositas. Y cada detalle, ¿verdad? Que él hizo durante la estadía en mi hospital, hizo definitivamente de que todo fuera un poco más llevadero. Y es algo que, por supuesto, uno lo aprecia muchísimo. Y es que tiempo después de la cirugía, salí, ya me dieron la salida, fui muy feliz cuando ya pude regresar a mi casa. Mi esposo me tenía una celebración con globos y demás, y bueno, yo fui demasiado feliz llegando a mi casa. Empecé poco a poco la terapia, ¿verdad? Pero yo veía que ya llevaba como 6 meses de terapia y no avanzaba, no había una mejora. Más bien el pie se me inflamaba mucho, me dolía mucho. Y uno siente, ¿verdad, Rick? Uno a veces siente cuando algo no anda bien. Uno conoce su cuerpo. Y yo decía, qué extraño que ya han pasado 6, 7, 8 meses y yo me siento igual. Yo seguía yendo al doctor del hospital público y él me decía que todo se veía perfecto, que todo estaba bien, que tenía una buena evolución, pero yo sabía que no. Yo sabía que algo andaba mal. Tiempo después, sigo hablando con una amiga que casualmente una de mis mejores amigas tuvo el mismo accidente que yo 2 meses antes. Entonces también ese apoyo me sirvió mucho, tenerla a ella para que ella me comentara su experiencia, para yo saber qué era normal y qué tal vez no era tan normal. Y ella me dijo que se dio cuenta mediante otra amistad que existían los ortopedistas especialistas con una subespecialidad en tobillos. Wow. Rick, uno no Eso es nuevo, sabe sí, eso. no, yo tampoco sabía. Yo solo sé que hay ortopedistas. Vos tenés la misma información que yo tenía.
Yo solamente sabía que habían ortopedistas y que si yo me quiebro un hueso, tenía que ir con uno. Pero resulta que no, resulta que dentro de los ortopedistas hay subespecialidades y una de ellas son los pies y tobillos. Y bueno, fue gracias a mi amiga que me di cuenta que existía la subespecialidad. Entonces fui con dos subespecialistas en tobillos para pues entender un poquito mejor si realmente, ¿verdad? Algo había quedado Ujú, mal y pues para entender un poco más por qué yo no sanaba, ujú. porque yo seguía con ese dolor constante pese a tanto tiempo en terapia. O sea, El discúlpame doctor, que te interrumpa, pero yo quiero claro, que el público que nos está viendo entienda, porque han sido demasiados eventos que pasaron en un periodo de tiempo muy cortito, ¿verdad? Entonces, vos te sí, fuiste a atender a un hospital público con tu seguro y sí, tuviste una, dos, tres, ¿cuántas cirugías tuviste? ahí tuve dos Dos cirugías, cirugías que no funcionaron porque dos, te seguía doliendo, ¿no? Y no podías caminar. O exacto, sea, después de la exacto, cirugía fuiste a rehabilitación, o sea, fuiste a rehabilitación y sí. no podías caminar. Exacto. Empecé la terapia, fui a rehabilitación y después de ya 7 meses de rehabilitación, 8 meses, los mismos fisioterapeutas me decían, Tessy, qué raro que no haya mejora, porque ellos hacían lo que el doctor les había mandado que hicieran, pero no entendían y también se ponían un poco tristes, ¿verdad? De ver que yo seguía con la inflamación, que seguía con el dolor. Ellos también sabían que no era normal. Periodo de tiempo, ¿verdad? Después de que salí del hospital público, sí visité un doctor privado, pero Rick, él me decía lo mismo que el público. Me decía, todo se ve bien. Esperemos, demos chance, como decimos acá, esperemos. Y bueno, él fue el que me hizo la tercera cirugía, que fue la extracción de uno de los tornillos, que sí se tenía que extraer. Entonces, esa fue mi tercera cirugía. Esa sí fue por privado, ya que pues lamentablemente por público no veían como una prioridad quitarlo, cuando en realidad sí lo era porque podía perder movilidad, pero las listas de espera son muy largas. Entonces, para no tener que esperar, mejor utilicé el servicio privado. Pero de nuevo, ese doctor privado me decía que todo se veía bien, al igual que el doctor público. Los dos me decían que todo se veía bien. Sé que durante esa experiencia tan difícil que tuviste hace un año, llegó un ángel, ¿verdad? A veces llegan ángeles a nuestra vida y se quedan 40 años, 50, se quedan toda una vida, pero a veces hay ángeles que llegan 5 minutos, 2 horas y nos cambian la vida. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar al doctor correcto para recuperarte, para operarte y para que las cosas tomaran un nuevo rumbo en tu vida? Ya como después de 6, 7 meses fue donde yo dije, no, esto no está bien. Y fue donde mi amiga me habló de la subespecialidad en tobillos. Fui con dos doctores y los dos me dijeron exactamente lo mismo. Me dijeron de que lamentablemente los huesos habían soldado mal y eso estaba provocando un desgaste cuando había roce. O sea, cada vez que yo caminaba, los huesos se desgastaban más y en cualquier momento mi tobillo iba a colapsar. Ambos me dijeron que también iba a ser muy difícil repararlo porque ya había mucho daño. Y yo lo que todavía no entiendo es cómo los otros doctores no lo vieron. Pero bueno, a veces O hay sea, cosas que lo que pasan yo no, lo y que hay yo que no solucionar. entiendo todavía es cómo pudiste soportar y aguantar 7 meses en esas condiciones, o sea,
con los médicos incorrectos, con el tratamiento incorrecto, con una rehabilitación que más bien estaba haciendo que pudiera colapsar tu tobillo, o sea, estabas a punto de colapsar. Claro, claro. Y bueno, de hecho, el doctor del hospital público me decía que esto se debía a que yo no estaba haciendo terapia. Yo le dije: "Doctor, yo estoy yendo a terapia, yo estoy haciendo todo lo que me están diciendo, hago terapia en la casa". De hecho, mi esposo iba conmigo a las sesiones de terapia para él aprender cuáles eran los movimientos que teníamos que hacer y entonces él replicarlos en la casa. Y bueno, definitivamente, Rick, yo te digo, mi fortaleza por mucho ha sido Dios. La fe es la que me ha llevado a creer que este proceso tenía un propósito. No importa si yo lo entiendo ahorita o si yo no lo entiendo nunca, pero mi fe me guía y me dice que es el propósito de Dios. Y definitivamente hay una razón atrás. Poco a poco, ahora te comento, pero poco a poco creo que voy viendo esa razón. Pero definitivamente, Rick, por mucho, mi fe es la que literalmente me ha mantenido en pie. Tal vez si no hubiese tenido tanta fe y tanta creencia en el Señor, pues hubiera caído en depresión, porque sí, claro, es duro caminar todos los días y sentir tanto dolor y ver que vas a terapia y ver que no te recuperas. Es duro. Sin embargo, mi fortaleza y quien me ha levantado en esos días complicados, porque te digo, en 365 días he tenido tal vez 10 días en los que me he sentido mal y en ese momento lo único que se me ocurre, Rick, es ir a mi lugar seguro, que es un cuarto que está en mi casa y ahí empiezo a orar, hablar con Dios, decirle cómo me siento y pedirle que me dé guía, sabiduría y mucha fortaleza. Y lo he visto y lo he vivido y lo he sentido en mi propia carne. He visto cómo pese a días tan complicados, Él me ha levantado y me ha llenado de gozo. Y es algo inexplicable, pero es que todo lo que pasa alrededor del Señor es inexplicable, ¿verdad? Los ojos humanos tal vez no lo entienden. Sí. Mira más o menos el soporte que da la andadera. Entonces yo me siento donde sea, nada más apoyo aquí las manos y de una vez me levanto. Así sin ningún problema. Igual para caminar. ¿Ves? Ahí voy con este piecito y miras que el otro pie no se me cansa tanto. Y así es como voy caminando. Mira, hay dos frases que me quedaron grabadas en mi mente de la conversación que tuvimos previo a la entrevista. Y fueron, la primera es que vos dabas gracias por tu pie izquierdo. Y la segunda es que el mayor proveedor de tu salud no era tu trabajo ni tu seguro, era Dios. Correcto, Rick. Gracias por mencionarlo. Em, es, es increíble cómo uno a veces en la visión humana ve como su proveedor el trabajo. Uno dice, no, es que si no tengo trabajo, ¿cómo me voy a operar en un hospital privado que es tan caro? O a veces podemos decir, no, pero si no tengo seguro privado, ¿cómo me voy a operar en un hospital tan caro? Lo que pasa es que cuando uno pone la fe en Dios, uno entiende que nuestro proveedor es Él. Nada humano es en realidad nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque todo nos puede faltar en algún momento, menos Él. Y otra cosa también que mencionabas es que yo siempre resalto la importancia de centrarnos en lo que sí tenemos, no en lo que no tenemos. Entonces, yo decía, gracias Dios, porque tengo a mi pie izquierdo y es el que en este momento me está ayudando a movilizarme. Yo le decía, gracias Dios, porque aún tengo mi pie derecho. Perfectamente lo pude haber perdido, pudo haber entrado una bacteria, se pudo haber infectado, pero lo tengo.
Y yo sé que es cuestión de tiempo, de mucha paciencia y perseverancia para volver a caminar, pero aún lo tengo. Entonces, qué importante es ser agradecido con lo que sí hay. Agradecer en todo momento. Desde antes que me pasó el accidente, yo le agradecía mucho a Dios, curiosamente, por mis pies y mis piernas. Yo me levantaba y decía, Dios, gracias porque tengo mis pies, mis piernas, mis brazos, porque puedo ver. Y bueno, tiempo después me pasó lo del accidente y ahí agradecía por lo que sí tenía. A veces nos cuesta ser agradecidos, pero tenemos que hacerlo de manera intencional. Si tal vez nos cuesta un poco, debemos proponernos en las mañanas, tal vez cuando nos levantamos, a dar gracias por lo que sí hay, porque siempre hay mucho. Y también sé que durante este proceso de tus cirugías, de tus múltiples cirugías, perdiste tu trabajo. Eh, o sea, cuando las cosas parecían difíciles, se ponían aún más difíciles y más difíciles. ¿Cómo encontrabas fortaleza? ¿Cómo encontraste la humildad de decir gracias a pesar de todo lo que estabas viviendo? Bueno, justamente cuando estaba en el hospital, mi esposo y yo estábamos en trámites de comprar la casa, pero por mi accidente mi esposo tuvo que renunciar al trabajo para poder cuidarme y yo estaba hospitalizada. Espérame, Entonces, entonces, o sea, no solamente vos perdiste tu empleo, sino que tu esposo tuvo que renunciar a su empleo para cuidarte y dedicarse sí, tiempo completo a vos. correcto, Wow, no, correcto. no. Entonces era doble reto, ¿verdad? Y estábamos en proceso de compra de casa. Y tuvieron que Bueno, renunciar al proyecto de comprar su casa. yo pensé, yo pensé que íbamos a tener que hacerlo. Pero en el hospital, me acuerdo que en la cama, yo sin poder controlar absolutamente nada, sin tener control, de verdad te digo, de nada, lloraba. Yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, yo sé, tengo la certeza de que si tú quieres este hogar para nosotros, se va a dar. ¿Cómo? No tengo ni la menor idea, pero se va a dar y tú me vas a mostrar el camino. Pero si no se da, es porque todavía no era el momento de hacerlo. Ay, Rick, el Señor se glorificó grandemente y resulta ser que justamente el banco me pidió una hoja con mis ingresos de la empresa donde yo trabajaba justamente en el mes del accidente. Y yo dije, sí, ya me quedé sin casa, ¿verdad? Ya no van a haber ingresos que mostrar porque no estoy trabajando. Pero mira lo que hizo Dios. Resulta que en el hospital, esto es algo que yo no sabía, aquí en Costa Rica, te dan la incapacidad hasta que sales de la hospitalización. Y como yo estuve 22 días, entonces yo salí hasta septiembre y ocupaban mis ingresos de agosto. Entonces mis ingresos de agosto salieron perfectos, más bien vino un bono. ¿Cómo yo voy a explicar algo así? Pero bueno, vino un bono que yo no esperaba, entonces vino un poquito más alto, envié los documentos al banco y el préstamo fue aprobado. Wow. Así que pudimos comprar O sea casa. que en medio de tantas dificultades y de una gran tormenta que tenías alrededor, habían cosas positivas. O sea, tu casa, el proyecto de tu casa con tu esposo fue aprobado y habían cosas que comenzaron a salir bien, ¿no? A veces como seres humanos creemos que tenemos la necesidad de controlar todo lo que está a nuestro alrededor y así es como empieza la ansiedad y demás. Pero lo que el Señor nos dice en su palabra es que debemos de comenzar a hacer menos nosotros y dejarlo a Él hacer más. Y eso fue lo que me mostró con este proceso. Hacer menos yo, dejarlo hacer más a Él. Yo en una cama de hospital no tenía control de nada. Normalmente tendía a ser muy controladora, pero esta lección me enseñó a que pueda que yo no mueva nada, pero yo sé que el Señor está moviendo todo.
Y bueno, ¿cómo llegué a estos doctores? Entonces llegué justamente por mi amiga que me los refirió. Fui donde dos de ellos, pero al final decidí operarme con el doctor Alan Mora Cascante, un gran doctor especialista en tobillos y pies. Él también es creyente. Después de que le conté mi testimonio, él por ahí me contó un poquito todo lo que Dios también habló con él y todo lo que tocó su corazón para ayudarme. Pero básicamente así fue como llegué con él. Y el problema, como tú me preguntabas ahora, es que, correcto, me quedé sin trabajo. Entonces, tiempo después que compramos la casa, yo trabajaba en una transnacional sumamente grande y esa transnacional despidió a todo el departamento de reclutamiento. Así que me quedé sin trabajo. Ok. Justo cuando me quedo sin trabajo, me quedo sin seguro privado, porque me lo daba mi trabajo. Y bueno, en ese momento voy donde este doctor Alan y el doctor Alan me indica que tenemos que operarme de urgencia, porque si no mi tobillo va a colapsar en cualquier momento. Entonces, Rick, en ese momento yo tenía dos situaciones. Una, estaba sin empleo, no tenía recursos. Y dos, lamentablemente, pues ya se me había acabado el seguro privado y no tenía ninguna opción de descuento en una cirugía tan cara. Pero espérame, cuando decís tan cara, a qué te referís? ¿Cuánto costaba? Bueno, bueno, el primer doctor me cotizó en $20,000, ¿verdad? Normalmente, digamos que en nuestras cuentas bancarias no tenemos $20,000 ahí por gastos médicos, No, no, ¿verdad? no, no. Claramente no, claramente no. Entonces, bueno, luego fui con este Cuando otro. supiste esa cifra, $20,000, ¿cuál fue tu primera reacción? Lloré, lloré. Estaba con mi esposo en el consultorio del doctor. Me indicó que el asunto, el panorama se veía muy feo. Y cuando me dijo $20,000, lloré, porque yo dije, ok, no tengo trabajo, mi esposo tampoco porque me está cuidando, los ahorros que tenemos debemos cuidarlos porque no sabemos cuánto tiempo estaremos sin ingresos. Y bueno, tampoco tengo seguro privado. Entonces, en ese momento, lo único que hizo mi cuerpo fue explotar en llanto. ¿Cómo recordás ese día? Fue un día muy triste, de hecho estaba lloviendo. Entonces, imagínate, ¿verdad? La escena en donde mi esposo y yo salimos del hospital, un día lluvioso, los dos cabizbajos, los dos llorando. eh, fue un momento en donde después de que salimos del hospital, lo primero que hicimos cuando ingresamos al carro fue orar, orar, porque nos sentíamos tan devastados que sabíamos que solamente agarrándonos de la roca firme que es el Señor íbamos a poder salir de estas. Y sabíamos que Él nos iba a levantar. Lo que pasa es que en ojos humanos no sabíamos cómo, Exacto. no teníamos la No, es respuesta. que no había respuesta, o sea, eh, si, No, si, si lo ves desde el punto de vista lógico, no existía una respuesta porque $20,000 para una cirugía, no tenían trabajo ninguno de los dos, habían adquirido el compromiso de su nueva casa. la nueva casa, Rick, sí, Entonces, humanamente no hay solución. Entonces, a veces nos encontramos en esas situaciones donde nada tiene sentido. No hay lógica, no hay raciocinio, no hay inteligencia humana que pueda descifrar. Y como vos decís, ese día de lluvia, vos y tu esposo decidieron rendirse, rendirse ante Dios y soltarlo, soltar el problema, porque otro, yo me hubiera podido aferrar realmente y decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, y no lo voy a hacer y a veces nos hacemos unas historias de terror, ok, ya no tengo pie, ya no tengo esto, ya, ya se acabó, es el final, pero vos decidiste correcto. rendirte ante Dios y orar. Orar. Es tan poderosa la oración, Rick. Si muchos entendiéramos el poder que tiene orarle a Dios,
sería lo primero que hacemos ante cada dificultad. Lo que pasa es que humanamente a veces primero buscamos soluciones, buscamos controlar, buscamos ver qué podemos hacer y ya después, si no nos funciona nada, tal vez si nos acordamos de Dios, pues ahí oramos, cuando en realidad es al contrario. Al primero a quien debemos de acudir en momentos de crisis es a Dios. Él es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y algunas personas lo dicen tal vez sin entender lo que realmente significa, pero Rick, mi esposo y yo en ese momento entendimos lo que significaba esa paz. Eso de que tal vez tu mundo se está destruyendo, todo está cayendo, pero tenés paz. Son cosas que no tienen explicación lógica, como vos decías. Son cosas que explicación humana no la tiene, pero espiritualmente hablando, sí la hay. Entonces, ese día que comenzaste a orar con tu esposo en el carro, ¿hubo algún cambio? ¿Hubo algo diferente el resto de los días? Sí, algo muy poderoso sucedió y es que empecé a sentir en mi corazón que debía pedir ayuda y que el Señor me iba a respaldar, pero yo todavía no entendía muy bien por qué el Espíritu Santo me estaba poniendo esto en mi interior. Entonces pasaron los días y yo empecé a orar en la dirección, pidiéndole al Señor de que me revelara a qué se refería para yo poder actuar y accionar después. Entonces, poco a poco me fue llegando, conforme oraba y oraba en medio de la oración, me fue llegando la idea de hacer una campaña, crear una campaña, pedir ayuda y que fuera respaldada por Dios. Entonces, a la hora de que le digo al Señor que me revele si realmente es una campaña lo que Él quiere que yo haga, justamente es que suena increíble, pero así fue. Varias personas en diferentes lugares me empezaron a decir, Tessy, ¿por qué no haces una campaña? Y yo dije, no, Señor, ya entendí. Me estás hablando muy claro, muy, muy claro. Ok, el rumbo entonces que debo de tomar es hacer una campaña. Y no sé cómo, pero tú me vas a respaldar. Entonces, cuando fui donde el doctor sin trabajo y sin seguro médico, él me dijo, ok, vamos a hacer algo, y yo realmente quiero ayudarte, te voy a cobrar $8,000 por la Wow, o cirugía. sea, $12,000 menos que lo que había cotizado el primer doctor. Exactamente, Rick. Dios me llevó a donde este otro doctor, el cual estaba totalmente interesado, el cual él había tocado su corazón para ayudarme en este caso tan complicado y me cobró menos de la mitad de lo que la otra persona me estaba Qué cobrando. increíble. Bueno, ya por ahí teníamos un milagro. Eso es una gran ayuda, como lo Claro, quiera llamar la gente en su casa, milagro, ayuda, destino, como lo quiera llamar, ¿verdad? Pero eso es una gran ayuda, o sea, de 20,000 a $8,000, pero de si $8,000 todavía es bastante sí, dinero. claro. Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo es que le pudieron hacer un precio tan bueno, un descuento tan alto? Básicamente el doctor, este otro, el último doctor, el doctor Alan, él lo que me dijo fue que podíamos utilizar material, básicamente reutilizar el material que ya yo tenía dentro de mi pie. Mientras que el otro doctor, pues sí me había mencionado, ¿verdad? Comprar todo nuevo. Cada pieza, Rick, es carísima. Cada placa puede andar por lo menos en 500, $600. Y yo ocupaba dos placas, ocupaba 15 tornillos, ¿verdad? Entonces imagínate lo que era volver a comprar todo el material. Este otro doctor, el doctor Alan Mora, él empezó a buscar soluciones para recortar gastos. Y por eso fue que pudimos llegar a esos $8,000. Y bueno, aún así era mucho dinero. Y yo decía, bueno, tal vez puedo tomar todos mis ahorros y ver cómo hago para pagarlo. Pero Rick, después, ¿cómo pagábamos la casa? Después, ¿cómo pagábamos los recibos?
cómo pagábamos la comida, ¿verdad? No No sabían cuánto sabíamos tiempo cuánto iban a tiempo. estar sin trabajo tampoco. Tu Exacto. recuperación, porque Entonces, me imagino que el proceso de rehabilitación y recuperación no es de un día para otro, toma muchos meses. correcto. Wow. Exactamente. Entonces, nosotros decíamos, bueno, tal vez podemos vender el carro y así poder colectar, ¿verdad?, el dinero, pero también era otro trabajo porque entonces teníamos que comprar otro carro. Primero encontrar a alguien que comprara el carro, que también es complicado porque es bastante dinero. Después, nosotros conseguir un carro, ¿verdad? Un carro pues mucho más barato que Porque tal vez hubiéramos tenías que conseguido. movilizarte, ¿no? O sea, A eso iba, porque no podíamos quedarnos sin transporte, ya que nosotros nos pasamos a esta nueva casa y esta casa está en Cartago. Y estamos hablando que por lo menos está a 1 hora de distancia de San José, que es donde estaba el hospital. Entonces, por fuerza, yo necesitaba un transporte y en mi familia ni mi mamá ni mi papá tienen automóvil. Entonces, yo necesitaba de fijo un claro. carrito, de fijo. Entonces, bueno, estábamos viendo la idea ya de ver si vendíamos el de nosotros, y encontrar algún comprador, pero se estaba dificultando un poquito la situación. Entonces, de nuevo, me enfoqué en lo que yo sentí que Dios me había hablado, y eso era realizar la campaña. No fue una idea que se me ocurrió de un pronto a otro, no fue un impulso que tuve, fue una acción que decidí tomar después de mucho tiempo de oración, después de pedir guía para saber si ese era el camino. Entonces, listo, empecé la campaña. El problema es que el doctor me dijo que tenía muy poco tiempo para realizarme la operación, porque mi tobillo estaba a punto de O colapsar. sea, te había dado el descuento te había hecho un buen precio de $8,000, pero venía el factor ahora no solo económico, sino el factor tiempo. O sea que no Tiempo. tenías mucho más tiempo para esperar y operarte. Entonces, ¿cuánto Exacto. tiempo tenías, Desi, para operarte? Uy, eso fue otra situación muy retadora. Y es que el doctor me dijo lo más pronto posible, y yo le dije, doctor, ¿qué es lo más pronto posible para usted? Me dijo, máximo 15 días, un mes. No te creo. O sea que en 15 días tenías que reunir $8,000. Rick, Rick, ¿qué hace uno cuando le dan esa noticia? ¿Verdad? Uno Se me cae el dice, pelo. ok, se me cae el pelo. Claro, es que es una preocupación, ¿verdad? Que uno dice, ok, mi tobillo está a punto de colapsar, necesito $8,000 en máximo un mes, no tengo trabajo, mi esposo tampoco tiene trabajo y no tengo seguro privado. Entonces, mira cómo se van, ¿verdad? Acumulando los factores negativos en esta situación. Sí, no, o sea, es como que ibas ya cerca de la solución, pero venían nuevos obstáculos o nuevas pruebas. Nuevas pruebas, exactamente. Había todavía, yo lo veo como que todavía habían áreas en donde Dios me quería seguir moldeando. Él quería seguir transformándome, obviamente, pues para ser mejor persona, mejor para Él, pero todavía faltaban más cosas ahí que ir moldeando en mí. Entonces, bueno, empecé la campaña, hice una gran oración, empecé la campaña y Rick, lo que pasó en esa campaña fue algo simplemente sin palabras, sobrenatural, fue lo que yo llamo un milagro. Un milagro, Rick. No hubo día durante 15 días en donde no recibí donaciones.
Todos los días las personas me escribían, personas creyentes y personas no creyentes me decían, Desi, Dios tocó mi corazón y realmente quiero ayudarte. Dios me está poniendo la necesidad de ayudarte. Y llegaban donaciones de diferentes lugares. Una amiga en Estados Unidos, justamente era compañera mía en el otro trabajo, abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarme. Entonces otros excompañeros también del otro trabajo me depositaron donaciones ahí en esta cuenta. Yo siempre intenté ser lo más transparente posible, entonces siempre iba dando como una actualización y visibilidad de cuánto dinero íbamos recogiendo. Pero Rick, no es normal lo que sucedió. Como te digo, personas me escribían, depositaban sumas bastante grandes de dinero. Una persona, por ejemplo, me dijo, Desi, Dios me habló y te quiero depositar $2,000. Wow, Ese tipo de cosas, de milagros que no suceden a diario, no. claramente, sucedieron en este proceso hasta el punto en donde en 3 semanas, Rick, se lograron recolectar los $8,000 para mi cirugía. Y fue muy gracioso porque yo ya había pactado una fecha con el doctor para hacerme la cirugía, pero fue por fe, porque yo no tenía el dinero. Fue meramente por fe. Y 2 días antes de que fuera la cirugía, terminé de colectar todo el dinero y le dije al doctor, doctor, le confirmo que pasado mañana me opero. Y es algo que yo te lo cuento y se me hace un nudo en la garganta porque significó demasiado para mí, fue algo muy fuerte, muy fuerte. Cuando vos, no, yo ahorita estoy como en shock, estoy impactado, porque no es lo mismo leerlo que me lo estés contando vos, pero me, me deja como, se me inflama el corazón, como que siento que, digo, wow, o sea, ¿cómo pudiste con tanto riesgo confirmar tu cirugía y atreverte, arriesgarte a ver si funcionaba o no la campaña y 2 días antes de la cirugía poder recaudar todo el dinero que necesitabas para la cirugía? O sea, eso es un acto de fe, de valentía, de confianza en el ser humano también, de confianza en Dios. Sí, claro. Increíble. Pero me gustaría preguntarte también, cuando vos decís campaña, o sea, ¿cómo diste visibilidad a la gente de esto? ¿Estás hablando de redes sociales? De cómo fue esto? O sea, ¿cómo moviste a la gente para que llegara tanta gente hasta donde vos estabas y pudieran ayudarte? Definitivamente las redes sociales fueron mi aliado. Hace un tiempo yo había cerrado, por ejemplo, mi perfil de Facebook porque pues es un time stealer. Lamentablemente a veces las redes sociales, ¿verdad? Se vuelven en una herramienta que más bien te roban tiempo. Entonces yo había empezado un proceso en donde quería estar más con Dios, quería leer más la palabra, quería como, ¿verdad? Ser un poco más espiritual de manera intencional. Y ahí fue donde entonces yo había cerrado mi perfil de Facebook. Yo ya casi no me comunicaba con algunas personas. em, pero llegó el momento en donde yo dije, bueno, voy a empezar una campaña, pero ¿y ahora a quién le digo? ¿Verdad? ¿Y qué herramientas utilizo? Entonces ahí fue donde reabrí otra vez mi perfil de Facebook. Nadie sabía lo que me estaba sucediendo. No fue algo que le comenté a las personas, sino que se dieron cuenta hasta que inicié esta campaña. Entonces, por ahí un amigo me hizo un arte que yo pude subir a redes sociales para comentarle a la gente. Y tengo tan buenas amistades que todos empezaron a ayudarme, lo compartían en otras páginas. Bueno,
fue algo impresionante también, por supuesto, mis amigos de la iglesia, ¿verdad? Ellos también estuvieron ahí en todo momento para acuerparme, para ayudarme, oraban porque esto fuera de Dios y porque yo lograra la cirugía. Y definitivamente, como te digo, las redes sociales fueron esa gran herramienta que me ayudaron a llegar a tanta Qué gente. increíble. Hoy en día estamos conectados con el celular, con las redes sociales, pero hemos visto en redes sociales últimamente situaciones y contenidos que no son los más adecuados, que te hacen perder un poco la fe y la esperanza en las personas, Sí. pero vos me estás diciendo y nos estás demostrando con tu historia que las redes sociales pueden servir para un fin y para un bien, para algo positivo. Entonces tu historia también es una historia de que también la gente puede unirse con un buen propósito. Claro, todo está en cómo deseemos utilizar este tipo de herramientas. Muchas personas se esconden detrás de un alias para más bien provocar peleas, para tratar mal a otras personas. Pero, pues, por dicha también está la otra cara de la moneda, y es todo el montón de personas que más bien están ahí, para apoyar a otras cuando más lo necesitan. Y, otras personas como yo que podemos utilizar estas herramientas más bien como un aliado para que nos ayuden. Y más en un caso como este que, pues, era una emergencia, realmente urgía, y no había otra manera de llegar a tanta gente. Exactamente. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7. Ok. Una vez que recaudaste los $8,000 y ya estaba confirmada tu cirugía, ¿cómo fue el día de la cirugía? ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Ay, claro, eso es un recuerdo que siempre estará, ¿verdad? Muy, muy presente porque yo creo que era la persona más feliz de ir a una cirugía que haya existido jamás. Es que, Rick, esa cirugía costó tanto, fue un milagro tan lindo de Dios que yo iba con toda la fe de que si Dios lo había permitido es porque Él me iba a respaldar. Yo lo sabía, yo tenía la fe, la certeza de lo que tal vez no estaba viendo, pero es la certeza de mi fe en Él, de todo lo que Él ha hecho en mí. Y pues, como te digo, para mí sería simplemente imposible no creer. Entonces yo iba súper contenta. em, las enfermeras se reían un poco y me vacilaban justamente por mi ánimo ese día, pero es que ellas no sabían lo que había detrás Eh, de Ellas estaban eso. pensando, pero ¿por qué está tan alegre, tan contenta de tanto dolor que va a recibir ahorita? Exacto, exacto, es muy, muy vacilón. Lo que pasa es que, bueno, primero ya yo sabía lo que iba porque ya yo había pasado por una cirugía. Entonces ya sabía qué esperar y todo. Y después la felicidad de mi corazón de haber logrado esa tan Ujú. O esperada cirugía. sea, Entonces yo iba vos feliz. sentías que esa era la solución. O sea, vos tenías la certeza Sí. de que ibas en el camino correcto. En el camino correcto. Y es que después de que ya vos tenés 8, 9 meses de dolor continuo, todos los días, que no podés ni caminar, y tras de eso también empecé a sentir mucho dolor en lo que es el talón de Aquiles. Entonces me dolía mucho y no podía ni caminar. Y yo solamente estaba deseando y centrada en una cirugía que pudiera mejorar esa situación.
Entonces ¿ves cómo eran muchos los factores para que yo estuviera feliz ese día? Yo de hecho, bueno, mi esposo y yo llegamos súper temprano, y me acuerdo que la cirugía era como a las 7 de la mañana y llegamos como desde las 5:30, todos contentos, con toda la fe de que iba a salir bien. Y de verdad, bueno, me pasaron a la sala de cirugía, ahí estuve un rato, estuve hablando con la enfermera y me dijo que ella también era creyente, entonces como que más me llené de fe con las palabras que me dio, hasta que me sentaron, me metieron un sedante, me pusieron un sedante y ya de ahí no me acuerdo de nada más. No me acuerdo qué pasó, solamente me acuerdo que cuando salí ya estaba operada, estaba con mi bota especial para este tipo de casos y el doctor salió a hablar con mi esposo y le dijo que todo había salido de maravilla. Lo único es que queríamos ver la posibilidad de salvar el tobillo. Ujú. Con esto me refiero a una reconstrucción de tobillo. Sin embargo, había tanto desgaste que no se pudo, Rick. Entonces, lo que terminó haciendo el doctor fue lo que llamamos una artrodesis, que es dejar el astrágalo, que es el huesito del pie, junto con la tibia, pegados, unidos. Entonces, es lo que llaman dejar un tobillo fijo. No queda tan fijo, tengo movimiento, por dicha y gracias a Dios, y sé que con terapia voy a tener más movimiento, pero al menos eso es lo que se dice, que con la artrodesis no tenés mucho movimiento. Y lo que me contó el doctor después es que él oró durante la cirugía para que el Señor le mostrara cuál era el camino correcto. Y para él fue muy, muy evidente que el Señor le puso en el corazón la artrodesis, porque con la otra cirugía probablemente en 3 años hubiera tenido que pasar por otra cirugía más y no había ningún tipo de garantía. Entonces él me dijo, Desiree, sepa que yo hice lo que yo sentí en mi corazón que Dios me dijo que hiciera. Wow, o sea que habían dos caminos, o te reconstruían el tobillo o te lo dejaban fijo. Y el doctor Exacto. realmente no sabía qué era lo mejor. Tuvo que orar. Hasta que abrían. Hasta que abrían el tobillo, cualquier doctor que me hubiera Ujú. operado se hubiera dado cuenta cómo realmente estaba mi tobillo por dentro, porque a veces las placas no te lo dicen, no te lo muestran, solo te muestran hueso. El TAC tampoco lo mostraba bien. Hasta que el doctor abriera ese tobillo, él se podía dar cuenta de qué tan dañado y qué tan mal Y tenía, estaba o qué tan bien y tenía estaba que tomar la decisión en ese momento. en ese momento. Wow. Y decidieron dejarte el tobillo fijo. Exactamente. Increíble, o sea, me quedo sin palabras, me quedo impactado porque son tantos factores involucrados en un solo proceso que ni vos, inclusive ni el doctor, ni tu esposo, nadie podía controlar. Correcto. O sea, esto es un milagro, sí, esto es un milagro. Es un milagro. Es un milagro y así se lo digo a todas las personas que me conocen, así lo publiqué en redes sociales, es un milagro. Cuando terminó la operación con éxito y ibas de camino a tu casa, ¿cómo fue esa experiencia? Ay, fue muy bonita, pero sucedió algo. Entonces, yo iba con mi esposo en el carro, íbamos contentos, yo iba acostada en el asiento de Ujú, atrás y en eso llegamos a la casa, 1 hora y media de viaje, más o menos, porque esta clínica me queda bastante ujú. lejos. Y cuando llegamos a la casa, vemos la pierna sangrando. Estaba sangrando mucho después de la O sea que, cirugía, o a tal sea, punto que manché la bota. 1 hora y media después de tu cirugía, que todo había salido perfecto, llegando a tu casa comenzaste a sangrar. Sí, comencé a sangrar. Bueno, me quité la bota
Y lo que pasa es que durante el trayecto no lo vi porque era como por detrás del pie y yo tenía la bota puesta. Entonces no lo vi y como venía totalmente sedada y con anestesia, tampoco sentía ningún tipo de dolor. Yo me sentía súper bien. Entonces, hasta que llegué a la casa me di cuenta que estaba sangrando. Le escribí al doctor y me dijo que fuera de nuevo. Entonces, otra hora y media de viaje con la pierna ensangrentada. Dios mío. Hay cosas que pasan, Rick. Entonces, Mejor, mejor llegué, reírnos o llorar. Una de las sí, dos. sí, y por eso yo siempre me río. Es mejor reír que llorar. Entonces, bueno, de ahí llegué, ¿verdad?, al consultorio del doctor y me revisó. Gracias a Dios era solamente sangre residual, no había nada de qué preocuparse y parece que la bota me estaba haciendo un poco de presión. Entonces simplemente la quitamos, me cambiaron el vendaje y otra hora y media de regreso para llegar otra vez a mi casa. Pero llegué a la casa y mi esposo otra vez me tenía un letrerito con unos globos de corazón muy bonitos. Obviamente lloré, ¿verdad? Porque uno anda con los sentimientos a flor de piel en ese momento y que le hagan algo así, pues más aún, ¿verdad? Bueno, ya llegué a la casa, mi esposo me había acondicionado los diferentes lugares de la casa para que yo pudiera desplazarme con facilidad. Y bueno, pues ahí fue donde entonces empezó la otra parte de la resiliencia, que es buscar opciones de cómo me quedan más fáciles las Ujú. cosas, cómo hago para bañarme, cómo hago para ir al baño, dónde me voy a acostar, ¿verdad? Porque mi casa es de 2 plantas y ya no podía subir gradas. Entonces empiezan esos factores de que, bueno, ahora tengo el reto de una cirugía, una artrodesis en mi tobillo. Ahora, ¿cómo hacemos para organizarnos en la casa? Eso te iba, Pero como yo eso te ya iba a había, preguntar, ¿cómo fue ese proceso de recuperación? O sea, un proceso de rehabilitación, recuperación que todavía estás viviendo al día de hoy, o sea, no ha finalizado. correcto, sí, la primera cirugía fue en la casa donde vivía anteriormente, entonces ya yo tenía todo programado en esa otra casa y ahora en esta otra cirugía, pues ya me iba a tocar la recuperación en la casa que hace poquito habíamos comprado. Entonces, bueno, ahora era idear cómo iba yo a bañarme, cómo iba a hacer todas las cosas básicas que normalmente damos por sentado y que son parte de la cotidianidad. Ahora ya no iba a ser tan fácil para mí, ¿verdad? Entonces, Por ejemplo, decir, por abajo, ejemplo, ¿qué cosas cotidianas hacías antes que ahora necesitas acondicionar tu casa para hacerla de forma adecuada? entonces lo que hicimos fue traernos una cama con su colchón para que entonces ya yo no tuviera que subir gradas y pudiera dormir con mi esposo abajo. Entonces, listo, ya solucionamos el tema de la dormida. En cuanto a baño, pues lo que hago es que tenemos un banquito, entonces me siento en un banquito. Después mi esposo me ayuda un poquito a correr el banquito hasta llegar a la ducha y ya ahí ya me puedo bañar. Mi esposo también me acondicionó el baño para tener una repisa flotante un poco más abajo para que no me cueste agarrar mi shampoo, mi jabón y todo lo que necesito. Todo lo tengo a mano. También puso una pañera igual en el baño atrás mío para que yo simplemente me dé la vuelta y ya tengo el paño ahí a mano, listo para secarme. Y bueno, él, mi esposo, es prácticamente el que me ha ayudado con todo. Es difícil, ¿verdad? El saber que ya uno no se puede bañar solito, que ocupa ayuda, pero es parte de este tipo de situaciones. Exactamente, No hay de otra. exactamente. Y me imagino que aunque tu esposo estuvo con vos la mayor parte del tiempo, hubo algún momento en que estabas sola y necesitabas agarrar algo, no sé, tomar un vaso de agua o se te cayó algo al piso, no sé, me imagino que
te pasaron una serie de situaciones que ni siquiera tu esposo se dio cuenta. Pues bueno, es un poco difícil porque mi esposo está conmigo 24/7. O sea, Rick, vos me preguntas ahorita algo que mi esposo no se haya dado cuenta y siéndote muy honesta, te digo Mm, nada. Él todo el día está conmigo y más después de la cirugía, más aún, ¿verdad? Siempre estaba a la par mía. Mi casa abajo es pequeña, entonces también tengo esa ventaja de que todo me queda cerca. Pero inicialmente mi esposo es el que me alcanzaba lo que sea que yo ocupara para ir al ujú, baño. Bueno, es que ni siquiera podía sentarme en el inodoro, ¿verdad? Son cosas que ni siquiera eso puedes hacer porque estás con un pie y tenés que hacer equilibrio y te da miedo caerte. Entonces, ¿verdad? Eso que mi esposo me alzaba para casi todo, con mucho cariño, con mucho amor. Y ahí también es donde uno ve qué tan leal es la otra persona, ¿verdad? En la relación. Qué bonito saber que pese a que pasé esos momentos tan difíciles, pues yo tenía a esta persona, a mi esposo al lado, ayudándome en todo momento. Es algo que no tiene precio. Y yo creo que sin él muchas de las cosas hubieran sido 1000 veces más difíciles de lo que fueron. Veo que el número 22 se repite varias veces en tu historia. O sea, pasaste 22 días hospitalizada y después de 22 días de tu cirugía conseguiste un nuevo trabajo. Bueno, esto del trabajo, yo creo que es como el segundo, tercero, cuarto, quinto milagro de mi historia, porque, bueno, conseguir un trabajo virtual en este momento es retador y no solamente un trabajo virtual, sino que un trabajo en sí es retador en este momento porque acá en Costa Rica han habido muchos despidos de transnacionales. Lo que quiere decir que hay muchos profesionales bilingües y estudiados con un gran rango académico, con un gran grado académico, que están desempleados. Entonces, ya ahí de nuevo se van uniendo más factores retadores, ¿verdad? Pero bueno, para Dios no hay nada imposible y yo estaba muy tranquila porque yo sabía que pese a que el panorama no se veía muy bien, yo sabía, Rick, que Dios iba a hacer algo en el momento preciso. Entonces empecé a aplicar a una empresa. Estaba hablando con un ex compañero de la otra empresa donde trabajaba y me comentó que estaban buscando justamente un reclutador o una reclutadora para la empresa donde él trabaja. Entonces le dije, mira, amigo, yo estoy buscando trabajo. Si pudieras pasar mi currículum, te lo agradezco mucho. Me dijo, Desi, claro que sí, yo trabajé con vos, sé cómo trabajas, así que de inmediato yo paso tu currículum a mi jefa. Como después de 5 días más o menos, me llamaron, empezamos el proceso de entrevistas y en total fueron 4 entrevistas, entonces es un proceso también un poco lento. Empecé el proceso antes de la cirugía. Cuando apenas estaba con lo de la campaña y todo, no solo estaba con la campaña, también estaba haciendo entrevistas, Wow. ¿verdad? De trabajo. Entonces estaba con muchas cosas Bien a la vez, ocupada. pero bueno, bien ocupada, pero llena de fe en que algo iba a pasar. Seguía haciendo entrevistas y justamente un día antes de mi cirugía hice la entrevista final. Gracias a Dios, Rick, porque luego, ¿cómo hubiese hecho yo sedada haciendo una entrevista de trabajo? No, no, Imagínate no. vos aquel Next, escenario, la ¿verdad? próxima, Yo, next. exacto. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago? Y al final no tuve ni que pensar en ninguna estrategia porque Dios fue tan increíble que un día antes de la cirugía tuve mi última entrevista. Bueno, me operan, pasaron como alrededor de 15 días y me llaman
y me dicen, Desiree, queremos darte las noticias de que fuiste la persona elegida para el puesto. Muchas felicidades, empezás en una semana. ¡Qué Genial, genial, emoción! yo lloré, Rick. ¡Wow! Yo lloré porque no podía creerlo, pese a que uno sabía que Dios lo iba a hacer y que Dios iba a levantar cosas de la nada. Aún así, uno es humano y uno, ¿verdad? Ese tipo de cosas hacen Tiene miedos. que toque cada fibra tuya de lo más adentro. Y claro, lloré mucho, lloré, yo decía, Dios mío, qué increíble. Justamente el medicamento que me mandaron era de 15 Ujú. días y era un opioide, por lo que me tenía, ¿verdad? Un poco mareada y con somnolencia y demás. Y bueno, justamente después de que acabó mi tratamiento, tuve una semana para limpiar un poco mi cuerpo y empezar mi nuevo trabajo desde la casa, Rick, que ese era otro reto, porque la mayoría de trabajos que había visto acá son o presenciales o híbridos. Y la mayoría están en otra provincia que se llama Heredia, la cual queda como a hora y media de acá. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para trasladarme? Yo no puedo, estoy operada, estoy en una cama. No puedo Claro. O trasladarme a sea, vos ningún no lado. podías darte el lujo de pasar tu proceso de recuperación y rehabilitación sin trabajar, a pesar de que ya Exacto. habían superado varios obstáculos vos y tu esposo de conseguir recaudar el dinero para la cirugía, que la cirugía fuera exitosa, que estuvieras en tu nueva casa, descansando y recuperándote, pero estaban conscientes de que de ahí para adelante habían más retos y uno de esos retos era Claro. de alguna forma volver a la normalidad que antes tenían y dentro de esa normalidad conseguir un trabajo. Sí, y es que yo soy una persona muy activa y yo decía, bueno, me sirven mis manos, puedo ver, puedo hablar y ya con eso yo puedo trabajar. Lo único que necesito es un trabajo virtual. Eso era todo. Y adicional también que acá en Costa Rica, si uno tiene empleo, pues tiene lo que llamamos la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el seguro público y mis papás también dependen de ese seguro. Yo a ellos los tengo asegurados con mi seguro. Entonces, yo no quería que pasara el tiempo y ellos se quedaran sin ese beneficio, porque si yo me quedo sin eso, ellos también son O dependientes a sea que mí. tus papás dependen de que vos tengas un trabajo. O sea, si vos tenés un empleo, ellos reciben beneficios de la caja del Seguro Social. Correcto, ellos reciben la atención Seguro médica médico. O que sea, requieran. si vos no tenés empleo, ellos no pueden tener un seguro médico. O Correcto. sea, habían muchas cosas en juego. Otro factor más que se nos une a la lista. ¿Ves como poco a poco, conforme vamos hablando, se van uniendo más factores Sí, retadores? exacto. Y mira, te cuento, haciendo un paréntesis a la historia, que yo trabajo desde casa desde el año 2020. Eh, Ujú. yo estaba trabajando para una empresa ahí nos conocimos, Desiree y yo. Para el público que nos está viendo, vamos a contarle, vamos a chismearle un poco, que Contémosle. que Desiree y yo nos conocimos en el año 2018, recuerdo yo, cuando trabajábamos para la misma empresa, que es una empresa multinacional bastante reconocida en toda Latinoamérica, y tiene presencia en Nicaragua, en Costa Rica. Entonces yo recuerdo que yo viajé a Costa Rica para un entrenamiento y así fue que yo conocí a Desiree. Pero yo me acuerdo que cuando fui a mi primer viaje a Costa Rica, iba como que muy serio, no era muy amistoso, porque iba a conocer a la jefa, a mi jefa allá en San José. Entonces iba bien portadito, bien serio, no iba no iba en el plan de hacer amistades ni nada, bien quietecito, bien portadito, porque iba a conocer a mi jefa. Pero recuerdo que ya después en el segundo viaje, que fue como en el 2020, creo decir, yo volví a San José y tuvimos que pasar un entrenamiento juntos con otros gerentes
de Nicaragua, de Jamaica, de Costa Rica, de varios países. Y ahí fue que te pude conocer a mayor profundidad, como que hicimos un clic, Un clic. súper clic, y yo me sentía en casa cuando estaba con vos. Yo me sentía en confianza. Mm, Yo me acuerdo que a veces me daba un poquito de miedo hablar en inglés con los gerentes. Yo decía, ¿y qué hago aquí yo en este entrenamiento con gerentes de marcas famosas y que manejan 5.000 personas, 20.000 personas? Yo, ¿sabes? Uno a veces se hace chiquito cuando ve a personas de esa dimensión, sucede. pero cuando yo te veía a vos, yo decía, mira, ella es valiente, ella es empoderada, y vos, yo me acuerdo que vos en el entrenamiento participabas y no te daba pena. Entonces, recuerdo siempre, tengo un recuerdo muy bonito de la última vez que nos vimos en el 2020 para ese entrenamiento. Recuerdo que llevamos a un compañero de trabajo a una embajada y nos cayó un montón de lluvia, ¿te acordás? Y comenzamos a correr, a correr al carro para que no nos alcanzara la lluvia. Entonces fue súper chistoso. Yo Ay, me, Rick, no me contés nada gracioso porque yo me exploto a reír Desi, yo, y yo, eso fue re- muy yo gracioso. recuerdo que con vos yo pasaba riéndome todo el tiempo, todo el entrenamiento eran risa y risa, vos y yo. Sí. Entonces así fue que nos conocimos Desiree y yo, ¿verdad? Por eso ella me dice Rick y yo le digo Desi. Tenemos esa confianza de, de Claro. llamarnos así, ¿verdad? Entonces así fue que conocí a Desi. Y entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, cierro el paréntesis, eh, yo trabajaba desde el 2020 desde casa, porque en esa empresa nos mandaron a trabajar a casa por lo de la pandemia desde marzo de 2020. Yo seguí trabajando y en 2021 decidí independizarme, montar mi propia empresa desde mi casa y hasta el día de hoy sigo trabajando desde casa. Entonces, ¿cómo la pandemia abrió nuevas posibilidades para muchas personas con situaciones diferentes? En mi caso, yo no concibo la idea de volver a una oficina. En tu caso, vos necesitas estar en tu casa para tu recuperación, para tu rehabilitación. Y en el caso de otras personas son situaciones diferentes por las que el teletrabajo significa una gran oportunidad de trabajo. ¿Qué pensás vos? Totalmente de acuerdo, Rick. Yo no cambio por nada lo que es el teletrabajo. Definitivamente con esto de la pandemia, pues muchas empresas empezaron con esta modalidad y es un cambio en la vida de muchas personas de 180 grados. Hay personas que sí me han dicho, Desi, a mí me gusta por lo menos el modelo híbrido en donde puedo, ¿verdad?, ir a compartir con mis amistades y demás del trabajo. Pero en mi caso, yo soy fan y apoyo 100% el trabajo virtual, más ahora, Rick, con esta situación que tengo, en donde no tengo otra opción. No me puedo desplazar, no puedo conducir, al menos no todavía. Entonces, no tengo opción, ¿verdad? La única forma es consiguiendo un trabajo desde la casa. Tenía un trabajo desde la casa, pero lo perdí por esta misma razón, porque pues hubo un despido de todo el departamento de reclutamiento y ahora el reto era conseguir otro trabajo virtual, porque mira qué curioso. Acá en Costa Rica yo pensé que más bien la virtualidad había llegado para quedarse. Era lo Ujú. más lógico. Pero vieras que ahora más bien muchas de las empresas están volviendo al modelo presencial o al híbrido, pero muchas dejaron la virtualidad a un lado. Entonces, ¿verdad? Con mi caso y todo, yo decía, bueno, necesito de alguna manera trabajar desde casa, no porque no quiera salir, es porque de verdad tengo la necesidad especial de quedarme en la casa, porque bueno, igual todavía tenía heridas abiertas, se podían infectar, no podía conducir, no podía caminar y bueno, se presentó este trabajo y
Para mí la virtualidad es una bendición, es un beneficio enorme en una empresa el saber de que puedo ir a mis citas médicas, que tengo ese, ese Ujú. beneficio, esa ventaja de poder ir a mis citas médicas sin problema, porque en mi trabajo hay mucha flexibilidad, entonces puedo ir a la cita médica y luego me vuelvo a conectar después si quedó algo pendiente, si no quedó nada pendiente, pues no pasa nada, vuelvo al día siguiente. El hecho de que puedo ir a mis terapias, cosa que me sería imposible si tuviera que trasladarme, porque las presas acá en Costa Rica son otro nivel, Rick, de verdad, son presas por todo lado. No sé si te acordás, un día cuando estabas acá y fuimos allá a Multiplaza y eran las presas y estábamos, ¿verdad?, pegados que no avanzábamos. Y bueno, esa es la situación diaria acá en el país. Entonces, definitivamente la virtualidad es una bendición, es una ventaja. Gracias a eso he podido seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Todos los días trabajo como si nada hubiera pasado, trabajo sin ningún problema y pues si ves mis métricas y demás, son excelentes. No ha influido en lo absoluto el problemita este que tuve con mi accidente. ¿Qué tan diferente es la de Desiree antes y después de este accidente? Creo que cuando me haces esa pregunta, lo primero que pasa por mi mente, y así en mayúscula, es la palabra paciencia. Yo, si me preguntas antes, no tenía ningún tipo de paciencia. Era una persona muy desesperada, todo lo quería para allá. Hacía muchas cosas al Me mismo estás, me tiempo, estás avanzaba mucho. describiendo, me estás Te describiendo, sentís. me estás describiendo Y yo sé que muchas de que las no está personas que nos bien. están viendo en este momento se están sintiendo identificadas también, claro. Es que muchos tendemos a ser así. Yo admiro la gente que es paciente, ¿verdad? Que se toma su tiempo para analizar. Yo en realidad no lo era. Yo todo lo quería ya, todo lo quería hacer ya, todo era rápido. Y en eso me caigo, me pasa el accidente y mi vida se transformó en una película con slow motion. Todo empezó a correr despacio. Ya yo no podía tener control de nada. Fue como decimos acá, un estate quieto. Fue un bajo de revoluciones de inmediato en donde cada proceso que estaba pasando estaba tardando días, semanas, meses, inclusive años, porque ya llevo un año. Ujú. Así que fue un proceso que vino a cambiarme muchísimos aspectos de mi vida, pero si vos me decís de un, de algo que yo veo y que es muy, muy visible en mí en este momento, es la parte de la paciencia. No afanarnos por el futuro. Y sé que cuesta, pero cuando te pasan situaciones como esta que me pasó a mí, no tenés opción. Exacto, Entonces ahí es donde yo veo con mis propios ojos, siento cómo Dios ha trabajado esa parte que Él sabía que yo necesitaba mejorar para ser mejor para su obra, para Él. Él sabía que era la única forma. Y es que, Rick, lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos tan testarudos que solamente cuando sucede algo que cala en lo más profundo de nuestro interior es que sucede un verdadero cambio. ¿cómo está siendo este proceso de aprender a caminar por segunda vez en tu vida? Bueno, siento que es más sencillo
porque ya pasé por donde asustan, dice mi esposo. Ya pasé por eso, ya pasé por la cirugía peor, que fue la de hace un año. Sí, tardé mucho en sanar, tardé mucho en caminar. Esta vez voy más rápido. Creo que es porque primero, ya ahora sí voy a empezar a recuperarme sobre bases sólidas. La vez pasada intenté recuperarme en un tobillo que había quedado mal. Esta vez ya voy a recuperarme con un tobillo que ya está bien, que ahora solamente ocupa terapia para volver a funcionar lo más parecido a como funcionaba antes. Entonces, bueno, eso siento yo que ha sido la mano de Dios de nuevo ayudándome, apoyándome a que este proceso sea más sencillo. Ya estoy caminando, es apenas un mes después de la cirugía, ya estoy caminando. La vez pasada tardé alrededor de 3 meses para caminar. Entonces, por eso te digo que voy más rápido. Ya esta semana, si Dios lo permite, comienzo la terapia. Ya otra vez tengo trabajo, tengo seguro privado, el cual me incluye terapias. Entonces va a ser una gran ayuda. Ya comienzo terapia y voy con todo, voy súper positiva. No te niego que sí fue difícil cuando después de 10 meses me dicen que otra vez tengo que empezar el proceso, ¿verdad? Que tengo que operarme, que tengo que empezar recuperación, rehabilitación. Claro, fue, como decimos acá, un balde de agua fría, ¿verdad? Fue difícil, hasta te comenté que lloré y demás, pero bueno, es parte de la vida, siempre vamos a tener circunstancias difíciles. Dice la palabra que vamos a ir de victoria en victoria y la gente dice, sí, voy a ir bendecido porque si estoy con Dios, solo me van a pasar buenas cosas. Pero la gente lo que no entiende es que ese pasaje bíblico dice que vamos a ir de victoria en victoria porque vamos a ir de una batalla a otra. Dios nos va a dar la victoria, pero si no hay batalla, no hay victoria. Entonces, vamos a pasar por situaciones difíciles, claro, pero es parte de la vida. Y todo depende de nosotros, qué actitud queramos tomar ante el reto que se nos viene. Como te digo, si yo no hubiera tenido a Dios, tal vez me hubiera caído en depresión, hubiera llorado mucho, tal vez hubiera tenido hasta problemas en mi matrimonio porque hubiese andado insoportable y tal vez más bien hubiese alejado a mi esposo, pero con Dios la carga se vuelve más ligera. Y así es como estoy ahorita sobrellevando el tema de la recuperación. Pronto empiezo terapia y voy de nuevo a caminar, estoy segura de eso. Ya más o menos sé los ejercicios que me van a poner a hacer, ya sé las técnicas, ya conozco bastante todos los huesos que conforman el tobillo. ¿Cómo te visualizas de aquí a 6 meses cuando finalice el año 2023? Yo me visualizo ya pudiendo caminar. Creo que es la meta más grande que tengo a corto plazo, poder caminar. Va a ser muy interesante ver cuánta movilidad voy a tener en mi tobillo, ya que normalmente con la artrodesis no se tiene mucha, pero estoy bastante positiva porque pese a que han pasado apenas un mes desde mi operación, tengo movimiento, estoy viendo un avance, entonces esa creo que sería una de mis metas a corto plazo. Adicional, pues también seguir trabajando donde estoy, contratando más personas, siendo instrumento de Dios. Y adicional, pues creciendo espiritualmente. Es una de mis metas constantes, no para. Realmente me esfuerzo mucho por aprender más de Dios. Es importante leer la Biblia para entender en qué cree uno, para conocerlo mejor a Él, para conocer mejor a la persona en la que uno dice que cree, ¿verdad? Es muy importante leer, informarse. Bueno, y por último, para cerrar el programa de hoy, me gustaría cederte la cámara para que le des un mensaje final a nuestra comunidad. Mi mensaje final es que todos vamos a tener pruebas en algún momento de nuestras vidas. No estamos exentos a eso para nada, pero todo está en nosotros decidir qué actitud vamos a tener ante los problemas. Es muy bonito y muy reconfortante agarrar todos esos problemas, todo ese caos que vamos teniendo en nuestra vida y entregárselos a Dios. Humanamente es difícil porque somos personas controladoras y demás, a veces ansiosas, pero es que con Él la carga es más ligera
Y ya no cargamos nosotros con ese montón de caos y problemas, sino que ahora es Él quien va a empezar a trabajar en ello y va a empezar a poner todo en orden. Si así me pasó a mí, claro que les va a pasar a ustedes si tienen fe. Eso es la clave de todo. Para mí, tener a Dios es tenerlo todo. Él hace que el miedo humano no se apodere de nosotros, porque cuando lo tenemos a Él y cuando le amamos, dice la palabra de que todo nos obra para nuestro bien, inclusive la situación más difícil. Y yo me apegué a esa palabra en esta prueba que tuve. Sabía que iba a ser para mi bien y ahora que ya la estoy sobrellevando y pasando, veo cómo realmente ha sido para bien. Así que si tienen una situación complicada, oren, póngalo en manos de Dios. Muchas gracias, Desiree, por tu tiempo, por aceptar esta entrevista. Pareciera fácil estar enfrente de una cámara exponiendo tus momentos más difíciles, pero no es fácil. Te agradezco por la apertura, por el tiempo, la dedicación para esta entrevista y para mí ha sido una gran lección, un gran aprendizaje esta entrevista. Eh, lo que más me llevo de tu entrevista es cómo dentro del caos y dentro de lo que humanamente posible no se entiende, no tiene lógica, no tiene sentido, Dios llega y te da las soluciones. Y cómo es importante que soltemos, ¿verdad? Que soltemos el control cuando realmente no, no podemos controlar las cosas, que las soltemos, las entreguemos y tengamos fe, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que están viendo este podcast que podrán ser personas creyentes y personas no creyentes, pero creo que tu testimonio de vida nos da el ejemplo y nos cuenta una historia de resiliencia donde la fe en que lo imposible se puede lograr debería ser la forma en que vivimos todos los días. Tener fe Claro, y vivir un día a la vez. Y eso es lo que vos me enseñaste. Vivir un día a la vez, volver a empezar, volver a caminar, aprender a hacer las cosas que ya sabíamos de otra forma y no tener sí, miedo a hacerlo exacto. diferente. Y yo espero que el público que está en su casa le haya gustado este contenido, ¿verdad? Esta entrevista. Si les gustó la entrevista, por favor, nos gustaría que nos dejen comentarios en el video para que nos cuenten qué lección de vida o qué historia increíble, qué situación imposible han tenido en su vida que se ha resuelto. Y quiero que nos cuenten cómo se ha resuelto.